el libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículos del 8 y 9. Vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad, con el jefe de los eunucos. Amén. Padre, gracias porque tu palabra es eterna. Tú siempre cumples tu pacto. Que a través de tu Espíritu Santo nos ilumines y podamos aferrarnos solo a Cristo, solo reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Obra poderosamente. A todo el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios es eterna. Por eso es algo muy cómodo, porque es lo que Dios está haciendo. Nosotros solo tenemos que aferrarnos al pacto. Solo tenemos que estar dentro de la palabra. Es muy cómodo porque Dios nos da la palabra que va a cumplir. Por eso no es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad. Es Dios, que Él obra a través de la palabra. Por eso los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, los que permanecen en la palabra de Dios. Y esos son ustedes, los verdaderos discípulos. Con ese pequeño grupo de discípulos que permanecían en la palabra, Dios cambió familias, regiones, países y un imperio. Dios lo hizo a través de esas personas. ¿Cuáles eran sus características? ¿Que eran guapos, feos? No. Simpáticos, carismáticos. No por eso. Se aferraban, creían la palabra. Por eso estaban tomando la palabra. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son ese tipo de personas, las que se aferran a la palabra de Dios. Y en esta semana yo he recibido mucha gracia a través del mensaje que recibí la semana pasada, ¿verdad? El mensaje del púlpito. Allí Dios me ha hablado a través de Jeremías, Jeremías. Así ha dicho Jehová, era el título. Entonces yo de verdad podía ver a mi alrededor y veo de verdad que este mundo está bajo los 12 problemas. La gente está sufriendo, de verdad lo veo, constantemente. Desgraciadamente, miremos por donde miremos, vemos que es así. Y yo veo que es real. La Biblia es un libro súper actual. Y la gente está sufriendo, como el tiempo de Jeremías. Es más, están pasando tantas cosas, ¿no? Que dices, bueno, es que esto está empeorando por semanas, por algo tan rápido, ¿verdad? Y ese era el tiempo de Jeremías. Pero en ese tiempo, que por esa corriente del mundo de Satanás, la gente iba abocada a la destrucción, en ese tiempo Dios llamó a Jeremías, desde que estaba en el vientre de su madre, dice en Jeremías 1. Igual es con nosotros. Y yo, otra vez, recuperaba mi identidad. ¡Wow! Es verdad. Dios me llamó. ¿Por qué? Porque Jeremías fue llamado en ese tiempo para dar la única respuesta que es el Evangelio. Y yo recibía mucha gracia, yo eso lo sé. Pero esta semana, meditando cada día esa palabra, yo recibía mucha fuerza. Es verdad, yo no soy nada, pero Dios me ha escogido. Y me ha escogido con una razón, para que pueda predicar que Jesús es el Cristo. Entonces digo, bueno, esta semana, todos los encuentros, todo lo que tenga, voy a predicar el Evangelio. No voy a predicar otras cosas, ¿verdad? Que uno, sin darse cuenta, puede predicar otras cosas. Cosas que no son malas en sí. Pero solo el Evangelio es la respuesta de Dios. Entonces, los martes, como muchos sabéis, Dios ha abierto puertas allí en Sontan. Y los martes a las 7 tenemos una iglesia regional. Entonces, en un restaurante que ese día cierra, lo abren para que hagamos culto. Entonces, cuando teníamos todo preparado para hacer el culto, de repente hubo un incendio en la cocina del restaurante.
las llamas llegaban al techo. Entonces, bueno, la verdad que fue tremendo, ¿no? Abrimos al ver aquello, ¿no? Yo dije a los niños que se salieran con las mamás, todos para abajo, y yo me puse ahí a ayudar, cerramos el gas, y luego con un extintor se apagó. Pero vinieron hasta los bomberos, fue algo bastante grave, ¿no? Gracias a Dios, Dios nos libró de verdad grandemente, ¿no? Entonces yo lo que vi a través de eso, cómo Satanás se opone. Satanás no se opone a que hagamos fiestas o que la iglesia haga cosas divertidas, que no es malo en sí, ¿verdad? Pero cuando se predica a Jesucristo, ahí Satanás se opone. Eso es lo que él teme. Y yo lo veía, y en el tiempo de Jeremías era igual, ¿verdad? Era la palabra. Él lo metieron en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Hay oposición, es verdad. Cuando se predica el evangelio hay oposición. Pero por supuesto el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Cristo ya ha vencido a Satanás. Y nosotros, a pesar de ese incidente, yo le dije al dueño, porque era una situación difícil, ¿qué hacemos? Dice, hombre, culto inmediatamente. Hicimos el culto para el Señor. Esa zona, como conocen algunos, está al lado de una base americana y es un sitio de bares, de bebida, prostitución, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y Satanás está obrando fuertemente. Por eso Satanás no quiere que estemos levantando la luz de Cristo a través del culto. ¿Por qué? Porque con la luz la oscuridad se va. Y yo lo veía como la palabra de Jeremías, es que se cumple perfectamente, de verdad. Es tan perfecto, ¿no? Como Dios nos da cada domingo su palabra. Y luego hablaba que cuando Jeremías predicaba la palabra a partir del versículo 6 dice que él iba a traer sanidad, ¿verdad? Medicina. Y también con una persona muy importante que estoy compartiendo el Evangelio, él está pasando un tiempo muy difícil, pero que Dios, por supuesto, tiene el control. Utiliza eso para que él se aferre más a Cristo, ¿verdad? Dios nos ama tanto que hace ese tipo de eventos, ¿verdad? Entonces, cuando iba a predicarle, yo pensé, ¿no? Digo, conforme a la palabra, yo soy Jeremías, le voy a predicar puro evangelio. Le voy a hablar otra vez de por qué Cristo, quién es Cristo, por qué es solo Cristo. Aunque se lo he explicado varias veces, ¿no? Incluso me ha dicho, uy, siempre me predicas lo mismo, ¿no? Pero yo tenía eso en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo digo, esa es la palabra que da la sanidad. Entonces fui, me senté con él, oramos, y saqué una hojita con el bolígrafo, empecé otra vez a explicarle, ¿no? Los 6 estados del no creyente, quién es Jesucristo, por qué solo Cristo, las bendiciones cuando conocemos a Cristo, la dirección que Dios tiene para nuestra vida. Y le hablé, pero de verdad Dios me dio gracia, ¿no? Y le hablé, pum, pum. Y se quedó como impactado, ¿no? Tranquilo. Tenía una cara como así como de asustado, ¿no? Sorprendido. No me dijo nada, ¿no? Bien. Hicimos foro normal, tal. Y al rato, me voy tal, por la tarde me llama, pero estaba también en otra reunión y no pude atender. Y me llama más tarde y estábamos en un entrenamiento y tampoco le pude atender, pero en un break del entrenamiento lo llamé. Y me dice, no, es que te quería compartir. Cuando he vuelto a mi lugar de trabajo, después de la reunión, dice, de repente he sentido una paz, he sentido que Dios estaba conmigo, un amor, un gozo, me he puesto a llorar. Dice, pero me he descargado totalmente, me he puesto de rodillas y he empezado a alabar a Dios. ¿Eso qué es? La obra de sanidad. ¿Cómo Dios ha cumplido totalmente la palabra que yo simplemente tomo? Pero Dios cumple la palabra. La obra es de Dios, la gloria es para Dios, Él hace las cosas. Qué cómodo es solo aferrarte a la palabra, aplicar la palabra y ver cómo Dios cumple la palabra. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en esta semana también se aferren a la palabra de Dios. Entonces, hoy Dios nos da un mensaje muy importante. Aquellos que tienen, disfrutan y comparten lo que han propuesto en su corazón.
Y vemos a través de la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tomó una determinación que realmente se estaba jugando la vida. No quería comer esa comida que le ofrecían porque era una comida que venía de la idolatría. Entonces, no era la comida, era apostar por el Evangelio. Solo Cristo. Esa es la propuesta o la decisión que tomó Daniel en su corazón. Y en este tiempo, decía la palabra, que más del 99.9 o 99 ha dicho, ¿no?, de los creyentes, siendo hijos de Dios, se aferran a otras cosas. Se están aferrando a otras cosas. ¿A qué se están aferrando? Por ejemplo, los hermanos de José, ellos eran creyentes, ¿pero a qué se aferraban? A la comida, a lo que nos tenemos que vestir, a la posición, ¿no? Querían tener buena posición de cara a su padre, ¿no? Por eso se sentían mal con José, porque estaba como más alto que ellos, ¿no?, para su padre, lo trataba mejor. Y muchos creyentes, sin darse cuenta, nos estamos aferrando que si mi vida, que si tal, que son cosas que son razonables, ¿no? Pero no es lo principal. No es lo que da respuesta. Nos aferramos a la gente, a la opinión de la gente, lo que dicen, pero eso no funciona. Y como las iglesias también están haciendo ese tipo de cosas, cada vez están cerrando más puertas. Siempre habla de Estados Unidos. Aquí hay dos personas que conocen Estados Unidos porque son de allí. Y ellos saben realmente lo que pasa en las iglesias. Allí hay templos impresionantes, con unas instalaciones increíbles. Son edificios con sus terrenos increíbles, vacías. Vacío totalmente. Entonces, vemos que si la iglesia no está cumpliendo su función, y la función de la iglesia es predicar el Evangelio, por supuesto, esos países están cayendo. ¿Por qué? Porque la oscuridad está obrando. Hoy me decía una persona, es que mucha gente se está yendo a los testigos de Jehová. Entonces, ¿por qué es eso? Si la iglesia no cumple su función, entonces se meten otros, ¿verdad? Satanás obra. Si la iglesia no resplandece la luz, la oscuridad se mete. Entonces tenemos que estar cumpliendo realmente nuestra misión. Pero si nos aferramos a otras cosas como creyentes, no vamos a tener fuerza espiritual. Es más, Satanás nos va a engañar. Fijaos, los hermanos de José, siempre amargados, enfadados, hasta el punto que casi hacen un fratricidio, matan a su hermano. Lo vendieron como esclavo, por no estar aferrándose a lo que se tenía que estar aferrando. Y el pueblo de Israel, vemos que constantemente le pasaba lo mismo. Se aferraba a Cristo y Dios lo bendecía. Pero luego cuando le iba bien, y cuando nos va bien es lo más difícil, ya empezaban a aferrarse en otras cosas. Y entonces ya empezaban a caer. Idolatría, fracaso, desastres. Luego se arrepentían. Dios enviaba a un remanente, predicaba el Evangelio y volvían a restaurar el Evangelio. Y ya Dios los volvía a bendecir. Pero era cíclico. Si vemos el libro de los jueces, vemos cómo constantemente ocurría esto. Entonces, tiene que ser la iglesia, y la iglesia somos cada uno de nosotros. De verdad tenemos que estar proponiendo en nuestro corazón, como Daniel, solo Cristo. Tenemos que aferrarnos a solo Cristo. ¿Por qué? Porque la gente, decía la palabra, está llorando. Mucha gente llora por muchas cosas, ¿verdad? Hay gente que le encanta llorar, y no es nada malo. Pero estamos llorando, estamos preocupándonos por cosas que no son las importantes. Por cosas que realmente no son las importantes. Las verdaderas lágrimas que tenían los testigos, que son las que tenemos que tener, ¿cuáles son? Las almas. Las almas que están sin Dios y sin esperanza. Las almas que no conocen a Cristo y que van a ir una eternidad al infierno. Nuestros países que están bajo la influencia del poder de Satanás y van abocados al desastre. Eso tiene que ser nuestras lágrimas. Tener ese corazón como tenían los hermanos de la iglesia primitiva, los testigos de Hebreos 11, los obreros de Romanos 16, que en este tiempo nosotros tenemos que estar mirando con esos ojos y teniendo esas lágrimas. Yo me acuerdo de pequeño,
que a lo mejor mi mamá estaba preparando la comida y estaba cortando cebolla, y yo estaba ahí sentado y veía a mi mamá llorando, unos lloros. Mamá, y yo me preocupaba, ¿no? Mi mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y yo, no, es que pues, es la cebolla que tira como un gas, ¿no? Que se mete en los ojos y son lágrimas que es solo por la cebolla, ¿verdad? Y muchas lágrimas así no valen para nada, ¿verdad? Pero realmente las lágrimas, el corazón que tenemos que tener delante de Dios, es por las cosas eternas, la salvación de las almas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos entender la razón, que podamos entender por qué de verdad tengo que tener mi corazón, mi vida, por qué tengo que entregar todo. Lo tenemos que entender. Y Daniel y sus 3 amigos en este pasaje, ellos lo entendieron. Ellos que tenían, tenemos que tener Cristo. Cristo es la única respuesta. Cristo es el único camino para volver a Dios. Solo Cristo puede sacar a la gente y perdonar sus pecados. Solo Cristo puede hacer sacar a las personas del poder de Satanás. Jesús es el Cristo. Es la solución y Dios por su gracia ha venido a buscarnos y nos ha dado la respuesta. Tenemos esa respuesta. Por eso tenemos la razón. Solo Cristo, esa es la orden celestial. El mundo va abocado al fracaso. La razón es porque están bajo el poder de Satanás. Pero tenemos la respuesta que nos da la palabra. Jesús es el Cristo. Ese es el mandato celestial. Por eso lo más importante para nosotros, Cristo. Tengo que tener la conclusión que Él ha terminado todo, mi vida para Cristo. Dice en Romanos 16:25, Pablo dice, mi evangelio. Yo tengo que entender que Cristo es la respuesta. Entonces, solo Cristo. No me tengo que aferrar a otras cosas. Si Daniel hubiera podido decir, bueno, voy a comer, ¿no? ¿Para qué me voy a meter en problemas? Voy a comer la comida del rey y ya está. Le podía costar la vida. Él entregó su vida. Es una decisión que parece pequeña, pero entregó su vida ahí. Era o apostar por el mundo que lleva al fracaso o apostar por Cristo que lleva la bendición. Y él se aferró solo a Cristo. Él sabía solo Cristo, por eso desechó esa comida y decidió solo evangelio. Y nosotros somos ese tipo de personas, que nos aferremos solo a Cristo. No nos dejemos engañar por lo que vemos, por lo que pensamos. Eso no funciona. Solo a través de Cristo. Esa es la manera de Dios. No solo tenían a Cristo, hacían algo muy importante. Disfrutaban de Cristo. Yo puedo conocer a Cristo, puedo predicar bien a Cristo, pero igual es solo una teoría, ¿verdad? A veces mi aferro baja, pero luego otra vez vuelve a subir. Y así, mi vida de fe no puede funcionar. Por eso yo de verdad tengo que tener a Cristo no aquí, sino en mi corazón. Como decía Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo tengo que estar disfrutando de Cristo. No solo teniendo esa conclusión, tenerlo es el principio, la conclusión, sino disfrutar de Él. Y Daniel no solo lo tenía. Dice en Daniel 6:10, dice, como acostumbraba, 3 veces al día, oraba de rodillas, alabando, dando gracias a Dios, mirando a Jerusalén. Él disfrutaba cada día. Y nosotros tenemos a Cristo. Bien, ese es el principio. Pero tenemos que disfrutar de Cristo. Tenemos que disfrutar. Hay un remanente aquí que tú lo escuchas hablar de comida, lo escuchas hablar de comida, te explica la comida, que cómo está, y te empieza a llenar la boca de saliva de verlo, ¿no? Te entra un hambre, lo explica tan bien, porque lo disfruta, lo saborea. Es que solo escuchándolo es como si te lo fueras a comer, ¿no? Es increíble, porque lo disfruta. Es distinto, ¿no?
Si te habla alguien de comida, todo seco, ¿no? Está bien, ¿no? Y es comida. Pero cuando lo disfruta tienes un sabor, es distinto, ¿verdad? Por eso cuando una persona te explica el Evangelio y lo está disfrutando, se nota, ¿verdad? Es muy distinto, ¿verdad? Y cuando uno te dice una teoría, es otra cosa también, ¿verdad? Por eso, Daniel no solo lo conocía, tenía esa conclusión. Él de verdad lo disfrutaba. Ya no vivía para él, vivía para Cristo. Él sabía el valor. Como decía Pedro, lo que tengo te doy. Lo tenía. Era su vida, era más valioso que el oro y la plata. ¿Cómo tener que disfrutar de Cristo? Muy importante. Primero, aferrarme a qué? A la palabra. Estamos repasando el mensaje del primer culto. Esta tarde, esta noche cuando lleguen a casa, si tienen tiempo, repásenlo, mediten. Esa palabra es para ustedes, es una promesa que Dios va a cumplir en sus vidas. Tómenlo cómodamente, disfruten, es la bendición que Dios le da. Tomen esa palabra. Y después con esa palabra saldrán temas de oración. Oren a Dios, disfrutando, siendo el tiempo más feliz. No como una carga, disfrutando la oración. Y eso es lo que hacía Daniel. Él disfrutaba. Como acostumbraba. Era una persona que oraba. A pesar de ser primer ministro casi, en ese tiempo, de un gran imperio, por supuesto sería una persona ocupadísima. Pero 3 veces al día, él iba a su habitación como tenía por costumbre. Era un hábito en su vida. No una carga, no algo religioso, era su momento de disfrutar, de darle gloria a Dios, de recibir la fuerza y el poder de Dios. Porque ese es el hombre original, Génesis 1:27, hemos sido creados para estar enfocados en Dios, estar administrados, gobernados por Él. Y ya tenemos a Cristo, el camino está abierto, pero cada día hay que disfrutar. Solo en Cristo está la verdadera vida. Cuando disfruto de eso puedo gozar de esa vida y vida en abundancia que Cristo ha venido a darme. Él me llama, ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hay que ir a Él cada día, porque siempre durante el día hay situaciones, hay cosas que ocurren, ¿verdad? Que nos pueden mover. Pero si tenemos ese sistema hoy de poder tomar la palabra, de poder orar, vamos a tener la fuerza de Dios. Vamos a ver las cosas distintas y vamos a tener gran respuesta. Y esto es el llamado. Cada día, la manera de proponer en tu corazón, cada día, la manera de entregar tu vida, ¿sabes cuál es? Tener tu tiempo de tomar la palabra. Ahí empieza. Tener tu tiempo de orar con Dios, de recibir la fuerza de disfrutar. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Empezaré a pensar en ¿qué? En el evangelismo. Cuando uno está disfrutando, entonces ya no es su razón, decía la palabra. Ya no estás pensando en ti. Es la razón de Dios. Ya realmente te das cuenta que tu vida, lo principal por lo cual Dios te permite estar en este mundo, es para predicar el evangelio. Cuando tú disfrutas, cuando te llenas de Cristo, entonces tus ojos cambian. Y ya tienes la fuerza y el poder para ir, para hacer y para ver lo que otros no pueden hacer, pueden ver ni pueden ir. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que podamos, en primer lugar, tener Cristo. En segundo lugar, disfrutar. Cristo es la respuesta. ¿Cómo disfrutar? Con la palabra, la oración y el evangelismo de hoy. Todos los días. La manera de devocionar, de entregar mi vida, no es hacer grandes cosas en este tiempo. Primero vamos a entregar, devocionando, cada día ese tiempo personal con Dios. Eso puede parecer pequeño, pero Dios lo va a levantar. Dios nos va a dar gran bendición, nos va a utilizar grandemente. Que vayamos al Señor y que estemos desafiando, no por mis fuerzas, con su palabra. Entrar en la palabra, meditar en la palabra, orar con la palabra y enfocarnos en el evangelismo, que es el cumplimiento de la palabra que Dios va a hacer a través del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo tercero? Transmitir. Cuando yo disfruto, eso es lo que ocurre, es la consecuencia.
el Espíritu Santo obra y abre las puertas. Por eso vemos Daniel, el pasaje donde estaban allí, hace un gran ídolo, cuando tuvo un sueño, ¿verdad? Cuando tuvo un sueño el rey, nadie lo podía dar la interpretación. Todos los sabios, astrólogos de todo un imperio no podían. Pero Daniel, que es una persona llena del Espíritu Santo, cuando se enteró que iban a matar a todos, fue allí y escuchó el sueño y Dios le dio la interpretación. ¿Y qué ocurrió? Que cuando le dio la interpretación, el rey quedó impactado. Cayó de rodillas. Se quedó impresionado de verdad. Y le dio la gloria a Dios. No solo eso, levantó a Daniel a un gran puesto. No solo a él, a los 3 amigos. ¿Qué es eso? Pudo transmitir el evangelio al mismo emperador. Esas son las respuestas que Dios tiene para nosotros. Esas son las obras que solo el Espíritu Santo puede hacer. Son las obras del aposento alto de Marcos. Cómo, a través de esas personas que tuvieron la conclusión de Cristo en Monte del Calvario, a través de esas personas que disfrutaron de Cristo en Monte del Olivar, a partir de Hechos 2 se levantó la obra del Espíritu Santo que en 313 años cambió el Imperio Romano, el aposento alto de Marcos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué lágrimas tenemos que tener? ¿Por qué es? ¿Porque me han rayado el carro? ¿Porque se me ha perdido el teléfono? Bien, está bien, eso no son cosas importantes, pero tenemos que tener lágrimas por las almas, por el Evangelio. Entender la razón por la cual Dios nos ha llamado, por la cual Dios nos ha bendecido. La razón y proponer en nuestro corazón, entregar nuestra vida, porque solo Cristo es la respuesta. Entregar nuestra vida y disfrutar con Cristo cada día. Entregar nuestra vida para ser utilizados y poder transmitir este Evangelio. Las mismas respuestas que Daniel y sus amigos pudieron recibir son las respuestas que Dios tiene para sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Estamos tan agradecidos, Señor, porque como Daniel y sus amigos, nosotros también entendemos la razón por la cual nos has llamado. Que podamos levantarnos, tomar el pacto de Cristo, disfrutar de Cristo y que pueda ser transmitido a través de nuestras vidas. Especialmente, Señor, aquí, a los hispanos de Seúl, de Corea y hasta lo último de la tierra. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.